tenemos que hablar de Narciso parte 3. Prudencia interior. Como habíamos comentado en la entrada pasada, si sospechamos que estamos con un falso narcisista debemos limitar nuestras emociones y trato con ellos. Limitar las emociones es difícil pues usan palabras que funcionan como botones para nuestra programación emocional, natural o cultural. Palabras como amor, liberación, boda, riqueza, triunfo, terrible, bebé, ternura, guerrero, seguro, para siempre, lucha, fiesta, entre otros, son botones que entran en nuestra mente y la mueven en sus emociones sin que tengamos mucha conciencia de ello. También usan historias que nos crean realidades en nuestra imaginación, realidades que no existen la mayoría de las veces. Mediante estos discursos a veces respaldados con acciones, se convierten en unos programadores directos o indirectos. Eso lo saben ellos porque lo han observado, lo han puesto a prueba de manera fría y calculada. Por eso debemos delimitar el contacto, no firmar contratos con ellos, no tener hijos con ellos ni nada que involucre un compromiso. Es obvio que como todo depende de la opinión de su público, si de repente a su público no le complace su obra, dejará todo por la mitad y descartará lo que estuviera haciendo. Porque la mayoría de las veces su público son sus programadores, muchas veces no, son cautivados por su imitación de un narcisista real. Por eso es muy importante saberlos detectar. ¿Qué dice la psicología sobre el trastorno narcisista? Freud fue el primero que describió el narcisismo como una patología. La historia dice que, el término narcisismo proviene de la descripción clínica y fue escogido por Paul Nake en 1899 para designar aquella conducta por la cual un individuo da a su cuerpo propio un trato parecido al que daría al cuerpo de un objeto sexual, vale decir, lo mira con complacencia sexual, lo acaricia, lo mima, hasta que gracias a estos manejos alcanza la satisfacción plena. En la tradición griega, se llamaba narcisismo al amor a sí mismo. La leyenda y el personaje de Narciso se hicieron célebres gracias al libro tercero de las Metamorfosis de Ovidio. Desde el punto de vista clínico, el trastorno narcisista de la personalidad se ha impuesto en los últimos tiempos como una patología que exige un diagnóstico diferencial de los trastornos de personalidad, asociados al mismo, como ser los cuadros de tipo borderline, histriónicos y antisociales. En épocas recientes, a partir de 1980, a través del DSM-3, la personalidad narcisista ingresó en el diagnóstico psiquiátrico. Para tener una idea más adecuada acerca del término en un sentido descriptivo, nos remitiremos al criterio diagnóstico utilizado en el DSM-3R de 1987, de la American Psychiatric Association. Estos son los rasgos que se utiliza la psicología para diagnosticar el trastorno narcisista de la personalidad. Estos serían los rasgos que distingue a un narcisista. 1. Tiene tendencia a aprovecharse de los otros para sus propios intereses o metas. 2. Experimenta un grandioso sentido de autoimportancia. Por ejemplo, exagera logros, capacidades, espera ser reconocido como superior, sin logros proporcionados a sus pretensiones. 3. Se siente único o especial y que solo puede ser comprendido por ciertas personas o instituciones, que son de alto estatus. 4. Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza y amor imaginarios. 5. Exige una atención o admiración excesiva. 6. Es pretencioso. Por EJ tiene expectativas irrazonables de recibir un trato de favor especial o de que se cumplan automáticamente sus deseos. 7. Carece de empatía. Es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. 8. Frecuentemente envidia a los demás y cree que los demás lo envidian a él. Este último criterio diagnóstico no se hallaba presente en el DSM-3 de 1980 y fue añadido en el DSM-3R. 9. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias. Reacciona a las críticas con rabia, vergüenza o humillación. Todo esto parece muy revelador, pero en algunas personas se pueden cumplir algunos puntos y en otros no. En realidad, solo un punto es importante para reconocer y determinar este perfil. Necesita tener a la persona bajo estrés diario, a veces alternándolo con periodo de mimos y complacencias. La literatura también menciona
Este trastorno afecta más a los hombres que a las mujeres y, por lo general, comienza en la adolescencia o a principios de la adultez. Algunos niños pueden manifestar rasgos de narcisismo, pero esto suele ser típico de la edad, por lo que no significa que tendrán trastorno de la personalidad narcisista en el futuro. Estos puntos resultan muy difusos y hasta cierto punto son comunes y livianos, tanto que llegamos a pensar que nosotros los tenemos y que nosotros somos los narcisistas y se llega a ver narcisista por todos lados. Debido a esto se termina aceptando que todos tenemos un grado de narcisismo. Lo que sucede realmente al tener estos criterios como lo oficiales es que tanto los falsos narcisistas como los reales pasan totalmente desapercibidos por los psicólogos. Supuesto complejo de inferioridad. Antonio de Vicente tiene un video donde relata sobre el complejo de inferioridad del narcisista. Es de entenderse que no está hablando del narcisista sino del falso narcisista. Y podríamos decir que el trastorno con el que se confunde es el de complejo de inferioridad combinado con la tendencia hacia el fraude. ¿Qué dice la psicología sobre el complejo de inferioridad? La psicología describe el sentimiento de inferioridad con comportamientos de timidez, introversión, autolesiones, conmiseración y victimismo. Esta descripción no se acerca a entender al falso narcisista. Lo que la psicología entiende como baja autoestima no coincide con el comportamiento del falso narcisista, el cual en muchas ocasiones presenta conductas heroicas y temerarias además de alto cuidado de sí mismo. Lamentablemente, actualmente la psicología no tiene un diagnóstico para el falso narcisista. Por eso no es posible detectarlo por los especialistas en consulta y por esa razón hay muchas personas que hablan de manera alternativa sobre este trastorno, y no se les toma en serio de manera formal. Los testimonios de las víctimas son las que han completado la información sobre este tipo de personalidad. Especialistas profesionales como Iñaki Piñuel y Hugo Marietán los clasifican dentro del área de psicópatas, denominándolos como psicópatas integrados. Hugo Marietán en sus estudios los llama los extravagantes, de los cuales menciona lo siguiente. Los extravagantes. En la especie humana, dentro del grupo de los anormales, existen los individuos que están preparados para reaccionar adecuadamente ante situaciones catastróficas o excepcionales y facilitar la supervivencia de la especie. Son los que, ante situaciones de extrema crisis, guían a los otros hacia una posible salida, los líderes, o se sacrifican para la perduración del grupo, los héroes, punto. Ellos, los extravagantes, tienen la potencialidad de saber qué hacer en las catástrofes, mientras el grueso de las personas queda paralizado o reaccionan inadecuadamente. El extravagante, tal como lo tipificamos aquí, responde a un mandato de la especie. Es un soldado de la especie. Para ello tiene atributos que lo distinguen del común. Tiene una potencialidad distinta. Y tiene, en consecuencia, lo que yo he llamado necesidades especiales. Esta potencialidad distinta, estas necesidades especiales que encuentran su satisfacción en tiempos de crisis, donde la potencia se descarga en la acción adecuada, es ajustada al grupo y, por lo general, socialmente aceptada. Pero ¿qué ocurre cuando el extravagante siente esa necesidad especial en periodos normales y de estabilidad? Se siente llamado a algo que no encuentra en el medio normal. El extravagante necesita descargar esa potencialidad y para ello recrea un escenario, un como si, una situación especial en un medio normal. Así puede fabricar un medio catastrófico, un atentado, generar una situación de crisis, una revolución, una revuelta en una fábrica, crear un clima tiránico en una familia. Dependiendo del tipo de potencialidad para la que está preparado, creará su medio artificial y llevará adelante las acciones como si. La potencialidad homicida la descargará como asesino, por ejemplo. Esta manera de fabricarse el medio como si no es arbitraria ni al azar. Debe tener un estilo, una forma, una manera de hacerse. Y es lo que llamamos el sello, el perfil, la impronta. Cuando observamos la escena del crimen, la manera en que se realizó y, por sobre todas las cosas, la repetición de ese estilo, podemos conjeturar qué tipo de circunstancia, de crisis, está recreando. ¿A qué patrón antropológico está respondiendo? ¿Para qué tipo de crisis está preparado? Ahora podemos entender lo siguiente.
Sucede que en algunas especies de seres vivos los individuos nacen con capacidades especiales que los capacitan para realizar determinadas actividades. Sucede en las hormigas y en las abejas. Alrededor del año 1940, William Sheldon estableció una división en 3 categorías de los tipos de cuerpos humanos o biotipos, atendiendo a su capacidad para acumular grasa y sintetizar músculo. Estas 3 categorías son ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Una sociedad que intenta que todos seamos iguales y tengamos comportamientos dóciles terminaría no cumpliendo las necesidades de algunos, generándoles un comportamiento desviado. Algunas investigaciones, por ejemplo, clasifican a las personas en determinados biotipos, porque ven que se cumplen patrones en los gustos y se dan ciertas tendencias en los grupos de personas. Digamos que la naturaleza se ha preocupado de que existan personas especializadas para cada actividad. Sería cercano a la verdad entender que el falso narcisista es un tipo diferente de cerebro y tal cual no es un trastorno, sino que tiene más tendencia de que le afecten ciertas situaciones a su alrededor. Este tipo de personalidad no tiene capacidad de resiliencia, reflexión y sus límites en lo moral es muy diferente a otros. Concluyendo. Para terminar este tema necesitamos entender que el falso narcisista lleva un patrón de depredación y no es un humano normal. Desde el punto de vista de este perfil, el falso narcisista es un tipo de ser humano sin personalidad definida, el cual puede tomar una personalidad según le convenga, no importa cuál y cómo ni por cuánto tiempo. El fin es pasar como ser humano normal con bastantes virtudes. El falso narcisista crea una simulación, una obra de teatro. En el descarte sucede que ya no necesita en la obra, tu papel ya no es necesario o fue tomado por otra persona. Él depende desesperadamente de que esa obra de teatro se lleve a cabo de manera perfecta. A todo el mundo le platica su historia inventada. Lo que él alcanza a entender es que si su público se cree la actuación que lleva a cabo, todo va bien y se siente seguro. En esa historia es perfecto y si ha hecho cosas malas o cometido errores la culpa es de alguien más, nunca de ellos, o quizás se sienten muy mal, terriblemente mal, digamos dramáticamente mal para causar lástima al espectador o víctima. Lo que mira en el espejo el falso narcisista no es su imagen, es la imagen de ese personaje que él creó y que trabaja de manera incansable. Él sabe que tiene ese personaje y nunca piensa en sí mismo como tal sino en el personaje creado que en determinados momentos toma posesión de su cuerpo y otros momentos se va. El falso narcisista manipula tejiendo una telaraña en la mente de la víctima, una telaraña de emociones, es decir, su personaje con su historia debe de causar estas 7 emociones de manera intensa. De este modo la víctima estará atrapada y le será prácticamente imposible dejar al falso narcisista. Estas emociones son culpa, agradecimiento, confianza, miedo, compasión, ternura, admiración. Si la historia logra generar las emociones lo suficientemente fuerte y además genera un vínculo sexual, dependencia material, el falso narcisito tendrá su obra maestra de destrucción completa. Es entonces cuando descansa y se quita la máscara. Posiblemente podríamos compararlos con un camaleón. Tienen la capacidad en observar e imitar por largo tiempo de manera fría. Se dice que pueden pasar sin problemas los detectores de mentiras pues su falta de escrúpulos no les crea cargos de conciencia como a los humanos. Por ejemplo, pueden tener relaciones por largo tiempo, convivir, reír y tener descendencia sin generar lazo emocional alguno. Esto para algunos es un talento. La filosofía barata como de los 4 acuerdos dice que no supongas y que no esperes nada de nadie. Esto para ellos es fenomenal pues no le interesa llevar responsabilidad alguna y cualquier tipo de compromiso le parece incómodo. En realidad, el falso narcisista es un modo de vida diferente al humano promedio porque es un cerebro diferente, adaptado a la civilización de manera forzada, a la que se adapta de manera tipo espectador, pero no le apetece crear ningún vínculo emocional, aunque puede hacerlo. Y los humanos no se pueden involucrar con los de otro tipo de humanos. Los humanos que viven de manera directa la vida no se pueden involucrar por mucho tiempo con los humanos que crean simulaciones. Es decir, cada tipo de humano con su tipo de humano. Aunque lamentablemente no se atraigan mucho los del mismo tipo, sucede como que los tipos iguales se repelen. Ellos llevan la de ganar pues no tienen escrúpulos, y a ti en algún momento los escrúpulos te van a detener.
Y debemos de tener en cuenta de que el falso narcisista puede nacer con un cerebro diferente y ser un poco raro, pero para depredar debe de nacer en una familia que le enseñe determinadas cosas y le termine de madurar su cerebro de manera que crea que ciertas personas no tienen valor alguno. Entendamos nuevamente que un cerebro que nazca con características de falso narcisistas no se volverá depredador si no vive en una familia con patrones de sexismo, clasismo, racismo y miedo al sexo. También debieron de padecer formas de rechazo cruel en su niñez, se sintió diferente, tuvo discriminación y a veces un rechazo muy grande por parte de sus compañeros y profesores, incluso de sus padres. Ni siquiera tuvo que ser abusado físicamente o golpeado frenéticamente como muchos dicen. Una vez que nace el depredador ya no es posible volver atrás. Esta es la tríada que genera al falso narcisista y deben de cumplirse las tres para que suceda el fenómeno. Este testimonio de alguien que conservaremos anónimo se dio en un grupo sobre narcisista en la red social de Facebook. Este tipo de testimonio es el modelo de acción de los falsos narcisistas. Al principio todo era perfecto, era como un sueño. Ella me envió una solicitud. Solo fuimos al cine, era muy hermosa, alegre, sencilla y encantadora. Me empezó a decir que me amaba, que nadie la había hecho sentir lo mismo, íbamos a todas partes, a la playa, hacíamos el amor como locos. Me enviaba mucho mensaje, pensé que había encontrado el amor de mi vida. Después inició la triangulación, me mencionaba a sus ex, me decía que muchos la buscaban, que en el trabajo la acosaban por ser tan bonita, subía fotos sexys para provocarme celos. Luego empezó con el control, quería que cumpliera todas sus demandas y exigencias, exigía todo mi tiempo y atención. Me pedía que la llevara a trabajar, a comer a donde ella quisiera, que estuviera todos los fines de semana con ella, que le ayudara a arreglar su auto, y que estuviera disponible siempre. Me empezó a confrontar con mis amigos, me decía que ellos querían algo con ella. Me desconcentré en mi trabajo, perdí clientes amigos, mi economía quedó en cero. Perdí una moto por estar discutiendo con ella. Me hizo eliminar a todas mis amigas, todas le parecían amenaza, les enviaba mensajes amenazadores y me hizo confrontarme con mis amigos y perder clientes. Al final empezó a reclamar que no le daba la suficiente atención por mi trabajo, que no merecía migajas de amor, si no cumplía sus demandas se enfurecía. Me llegó a encerrar en su casa y esconder las llaves y amenazarme con llamar a la policía y decirles que la había violado. Me rompió mi chamarra con un cuchillo. Pero a las 4 de la mañana le llegaban mensajes de Messenger. Fui a reclamar y me dijeron ella es la que los buscaba. Me amenazaron de muerte. Luego me enteré de que a su anterior pareja lo mataron, y al mes ya estaba con otro. Pero a ese otro lo amenazó con engañarlo y entonces me envió la solicitud. Solo me utilizó para vengarse de él. Te invito a suscribirte, darle like al video y compartirlo.